Llevamos años, décadas, denunciando la desigualdad, la violencia y la discriminación por motivos de género. Pero ¿cuánto hemos avanzado? ¿Qué se está haciendo desde los Estados para reducir estas brechas? Para conversar sobre esto hemos invitado a Tatiana Revilla, fundadora de Gender Issue, para conversar sobre estos temas. Vamos a empezar un poco, si te parece, haciendo un pequeño diagnóstico, ¿no?, en materia de igualdad y de políticas de igualdad en América Latina, entendiendo la heterogeneidad que hay un poco y las particularidades de cada país, etcétera. Pero a nivel general, ¿cómo dirías que estamos en América Latina en igualdad y en políticas, en el desarrollo de políticas de igualdad? Bueno, como dices, no podría igual generalizar, no hay muchos, y sobre todo me da un poco de precaución dejar movimientos locales fuera, ¿no? Y tampoco esta idea igual de universalizar las necesidades de las mujeres. Pero bueno, sí creo al final que hay políticas públicas o temas comunes, agendas comunes de política pública que han tenido en estos últimos, diría, 5 años, han sido empujados por los distintos movimientos feministas, los distintos feminismos, y yo los veo en 3 o 4 grandes temas. El primero de ellos, sin duda, lo veo en políticas de cuidado, políticas económicas feministas, ¿no? Esta demanda de los movimientos feministas por una mayor intervención estatal y una creación de sistemas de cuidado. Algunos países lo han desarrollado de una mejor manera, ¿no? También me parece que tenemos que atender las problemáticas locales y por qué unos sí, otros no. Bueno, desde el número de población, ¿no? Podemos ahí también ver algunas diferencias. Ese sería uno de los temas. El otro, sin duda, creo que es insisto, en algunos países más que otros, políticas de prevención, atención de la violencia de género y violencia contra las mujeres, que también ahí me parece que, sobre todo en países latinoamericanos con contextos de crimen organizado mayor, pues la problemática es más grave, ¿no? Entonces ahí también para mí está el otro gran tema. Políticas de género y cambio climático, creo que también ese es un tema, si bien que no se han desarrollado las políticas públicas necesarias y no ha tenido tanta fuerza, por ejemplo, en los planes nacionales de mitigación y adaptación de cambio climático, me parece que hay ahí una brecha aún de la integración de la perspectiva de género y enfoques transversales. Perú es un ejemplo de cómo sí se han desarrollado estos planes con enfoque transversal. Chile me parece que también, pero bueno, ahí sí creo que hace falta empujar más el tema. Y pues definitivamente la interrupción legal del embarazo, ¿no? Estas políticas también creo que es otro gran tema en América Latina y que ha tenido muchísima fuerza en estos últimos años, ¿no? Entonces, para mí esos son los 4 grandes temas en América Latina. Y además de estas particularidades que comentamos, bueno, en algunos países el tema de la violencia, bueno, la violencia en general dentro del país y las otras particularidades, hay otro tema también que ha cruzado un poco en los últimos años, que es el tema de la pandemia, ¿no?, que probablemente ha venido a agravar las situaciones, digamos, los problemas y las situaciones problemáticas dentro de cada uno de los países de América Latina. ¿Qué tanto ha agravado o no en materia de políticas de igualdad? No sé si ha agravado, me parece que en algunos casos sí, pero sí creo que se puso también una pausa, ¿no?, a las políticas de igualdad, sobre todo porque los sistemas de salud en algunos países, bueno, en todos, diría, casi me atrevo a decir que colapsaron, ¿no? Vimos que la infraestructura social en salud no hubo forma de atender todas las necesidades, en unos países por supuesto más que otros. Entonces me parece que, por ejemplo, bueno, y hablo del caso de México, en las políticas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, pues tuvieron hasta menos presupuesto, ¿no? Incluso acaba de salir el paquete económico para el año 2023 y vemos una reducción de presupuesto o que se mantiene igual. Y todo es, bueno, en muchos otros temas, no me voy a poner aquí a analizar el presupuesto de México, pero sí está el foco en salud, ¿no?, en pensiones, en otros temas que hacen
cuando entra la austeridad en los países, los primeros temas que se ven afectados son los temas relacionados con la igualdad de género, ¿no? Con las mujeres. Las mujeres son las primeras afectadas. Entonces, me parece que sí, definitivamente la emergencia sanitaria COVID 2019 afectó, también aumentó violencia, ¿no? Las mujeres y las familias tuvieron que estar juntos en sus casas y eso desató otro tipo de problemas. Por ejemplo, hablando de la academia también, vimos cómo en la producción científica, pues también ahí se hizo una brecha enorme, ¿no? Y ahora tenemos ese gap también en educación, ¿no? En la participación de las mujeres en la producción científica. Entonces, sí creo que hay varios temas que pues nos regresaron a verse unos pasitos y ahora vamos a tener que diseñar políticas públicas, programas, acciones que nos vuelvan a regresar a esos niveles, por lo menos. Casi que tradicionalmente hemos escuchado y hemos hablado de obstáculos así como muy significativos, ¿no? Pues el techo de cristal, el suelo pegajoso, el síndrome de la impostora, etc. ¿Qué tanto han desaparecido estos obstáculos o han aparecido otros en los últimos años, digamos? No solo por la pandemia, sino un poco fruto de las políticas de igualdad y fruto un poco de las distintas evoluciones en los países. ¿Siguen siendo los mismos obstáculos? ¿Han cambiado? ¿Hay otros nuevos? Pues igual, no sé si podría generalizar, pero no creo que hayan desaparecido. Hablando, por ejemplo, del techo de cristal y esto de los suelos pegajosos, ¿no? A mí ya no me gusta hablar de techos de cristal, porque cuando hablamos de techos de cristal es que mujeres tienen la oportunidad de romper esos techos, ¿no? Y todas las mujeres que ni siquiera llegan a la mitad de esos techos, por ahí hay una frase, ¿no?, que me gusta de ¿quién está limpiando los cristales que caen al piso? ¿Qué mujeres los están limpiando, ¿no? Entonces creo que ahí es el tema ahora. También está la integración de políticas de interseccionales, ¿no? Yo sé que ahora todo tiene que ser interseccional. Qué bueno que estemos hablando ya tanto de eso. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones, incluso en la vida pública de los países, ¿cuántas mujeres con discapacidad hay y en qué puestos, ¿no? ¿Cuántas mujeres trans y en qué puestos? ¿Cuántas mujeres indígenas y en qué puestos están? Entonces, creo que más que hablar del techo de cristal que sabemos qué mujeres están llegando, hay que voltear a otros grupos de mujeres, ¿no? Que no están llegando. Su preocupación no es llegar al techo de cristal, sino salir del sótano. Precisamente uno de los elementos que yo creo que son como más importantes, sobre todo en el diseño de políticas públicas de América Latina, ¿no? Que es el tema de la desigualdad social y todo el tema de la clase social, que en efecto pues te cruza todo un poco lo que tú señalabas. ¿Hasta qué punto eso se tiene en cuenta en el diseño de políticas de igualdad? Pues es bien complicado. La verdad es que es una de las dudas y conversaciones que yo he tenido con muchas personas. ¿Cómo hacemos políticas, cómo diseñamos e implementamos políticas públicas interseccionales, ¿no? Y aquí para mí hay una tensión bien importante, que es estas políticas de reconocimiento de identidad versus las políticas de redistribución, ¿no? Hasta donde a veces conviene hacer políticas tan específicas que mantienen las desigualdades y reafirman las identidades, o hacemos políticas redistributivas que tratan de, pues, no sé si se puede desaparecer, pero minimizar esas desigualdades, ¿no? Entonces, yo creo que depende, ¿no? No podemos irnos totalmente a una o a otras. Creo que depende y es bien válido también en los grupos que históricamente han estado en una posición de desventaja, estas políticas de reconocimiento de identidad, ¿no? Pero sin dejar de ver las críticas y sin dejar de ver que sí puede ser que en cierta medida, diseñando políticas tan interseccionales, estamos manteniendo las desigualdades, ¿no? Entonces, para mí es una tensión que no se ha resuelto, que no sé si se va a resolver, pero bueno, hay teorías y aproximaciones interesantes que nos dan por ahí algunas respuestas y me parece que tenemos que diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género interseccionales, pero manteniendo este cuidado con estas tensiones, ¿no? No es el espacio como para teorizar y para analizar muy teóricamente, pero sí quizás así un poco en general. ¿Cómo tendríamos que mirar o qué tiene que tener una política de igualdad para que sea una buena política de igualdad? Después otra cosa es cómo se implementa, ¿no? Pero en principio, digamos, sobre el papel, ¿qué tiene que contener? ¿Cuál sería un poco el ideal?
Pues en primera me parece que partir de un diagnóstico, ¿no? Partir de un buen diagnóstico de cuáles son las problemáticas. Primero otra vez me regreso siempre al ciclo de las políticas públicas tradicional, ¿no? Como en cada uno de estos ciclos y sobre todo en los primeros que me hablas tú, en el diseño, en la integración, bueno, primero en la integración del problema, ¿qué problema vamos a tomar en la agenda pública? ¿No? ¿Qué demandas feministas, de qué feminismos vamos a integrar, a tomarlo como problema? Y después ya en el diseño, pues sí me parece que tenemos que partir de diagnósticos, ¿no? Estas distintas metodologías que hay y todo, pero un análisis realmente con perspectiva de género interseccional que tome en cuenta las distintas características, ¿no? Identitarias de las personas, los contextos locales también me parece sumamente importante. Y bueno, pues partir de este diagnóstico y después ya en el diseño de estrategias y líneas de acción, algo que me parece que ha faltado también es las evaluaciones de impacto con perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, no sé, en otros casos, en México tenemos acciones afirmativas que se han diseñado eternas y una de las características de las acciones afirmativas es que sean temporales, y en México llevamos más de 20 años con ciertas acciones afirmativas porque no medimos esos impactos y porque no diseñamos políticas públicas que cambien realmente el problema, ¿no? Si solo estamos poniendo parches y así nos seguimos durante años. Entonces, para mí esa es una de las principales problemáticas en el diseño de políticas públicas, que estamos poniendo parches cuando no estamos atendiendo el fondo del problema, hablando de igualdad de género en muchos casos y de violencia, por ejemplo. Quizás uno de los exponentes un poco de este problema de poner parches que comentas es el tema de la política de cuotas, ¿no? Que en algún momento fue como la medida estrella y en algunos contextos sigue siendo la medida estrella. Muchas veces se dice, ¿no? Como acción afirmativa, política de cuotas, un porcentaje de la institución tiene que ser mujer, pero no se mira el perfil o no se mira qué tipo de mujer, no se miran las minorías. ¿Dirías que este es un ejemplo de algo, digamos, de un paso, pero no de un buen planteamiento, o sí funcionan realmente? Sé el debate que generan las cuotas. Para mí son necesarias. Por ejemplo, en el caso de México, hablando de las instituciones del Congreso, por ejemplo, ya pasamos de cuotas a políticas de paridad, ¿no? Entonces ya no es una cuota, eso ya tiene que ser el 50 y 50. Para mí sí deben de seguir existiendo, porque creo que estamos en un momento que si en América Latina, me atrevería a decir, las quitas, podríamos regresar a que la participación de mujeres no sea tan equitativa por ahora. No lo sé en algunos años, y no, la verdad es que no tengo la información si, por ejemplo, otros países que iniciaron con cuotas ya lo han quitado totalmente y se mantiene la participación igualitaria. Casi diría que no, creo que se han quedado. Pero pues para mí esas cuotas, digámoslas así, sí son necesarias, cuidando otras cuestiones, como tú dices, ¿no? Quizá cuidando el mérito, cuidando que sea la persona indicada, pero bueno, creo que al final siempre en esos espacios va a haber mujeres indicadas, y así como no hay mujeres, ha habido mujeres no indicadas, ha habido muchísimos hombres no indicados, ¿no? También, o muchas personas. Entonces me parece que en ese tema de las cuotas, pues no es momento de quitarlas. Incluso yo lo que creo que sería muy bueno es pasar de estas porcentajes a paridad. Uno de los ejes que planteabas tú al principio es el tema de las políticas en violencia de género, que definitivamente es un gran problema dentro de América Latina, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene en el diseño de políticas de igualdad? ¿Tienen más peso que los otros elementos, que los otros ejes, o cómo se mira esto? Porque lo digo sobre todo por este debate de ciertos líderes, ¿no? De la violencia de género es una cuestión privada, es una cuestión familiar, y el Estado no tiene por qué meterse porque cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿no? O sea, realmente, digamos, esta visión esconde que es un problema público, que claro, el Estado tiene un rol, pero en algunos países, sobre todo, en algunos contextos, pues sigue este debate o esta posición desde algunos sectores de violencia de género no es un problema público, no es un problema del Estado, y nosotros ahí como Estado no tenemos nada que hacer. ¿Dirías que esa percepción es generalizada o que tiene que cambiar? Un poco, ¿qué rol debería desempeñar el Estado ahí?
Bueno, me parece que con los instrumentos jurídicos internacionales, ¿no? Los tratados internacionales en materia de violencia de género, de violencia contra las mujeres, me parece que sí hay una visión generalizada, al menos, o hasta es políticamente correcto, decir que el Estado tiene una responsabilidad y la violencia contra las mujeres sabemos que hoy es una violación a los derechos humanos. Me parece que eso las administraciones públicas, los gobiernos lo tienen claro. Casi, o bueno, creo, podría asegurar que todos los países de América Latina tienen normativa nacional también derivada de los tratados internacionales para diseño de políticas y programas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, ¿no? Ya de ahí a que realmente funcionen y le metan presupuesto, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, creo que por lo menos la normativa internacional, nacional y local la tenemos cubierta y de ahí pues hay que presionar, ¿no? Y sobre todo, insisto, en aquellos países donde el crimen organizado es mayor, pues la violencia de género es mayor. Creo que también este es otro punto bien importante, no podemos separar los temas. El crimen organizado y la violencia de género contra las mujeres está sumamente ligado, ¿no? Incluso, por ejemplo, en México hay investigaciones muy interesantes de organizaciones que han estudiado esto, como Intersecta, que ha demostrado cómo ya en la violencia en la vía pública ha aumentado, y más también en aquellos contextos de crimen organizado, ¿no? Ya las mujeres mueren más fuera de sus casas que dentro de sus casas, como hace algunos años, y esto también tiene relación con este también aumento de crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que sí hay que, pues, los movimientos feministas tenemos que presionar más. Y bueno, no solo los movimientos feministas, la sociedad tenemos que presionar más y sobre todo que se vea reflejado en presupuestos. Y insisto otra vez, ¿no? En presupuestos, en diagnósticos, en dónde vamos a diseñar estas acciones, políticas públicas de prevención, atención y sanción de violencia de género contra las mujeres y qué resultados estamos logrando, ¿no? Porque sí, en efecto, pues a veces hay mucha simulación, me parece, ¿no? Del tema. Para todos es importante, pero realmente los programas no tienen los presupuestos que se requieren y no tienen estos resultados que estamos buscando. Tatiana, una última cosa. Hemos empezado un poco por el diagnóstico, vamos a mirar un poco adelante. ¿Cómo ves el futuro en materia de lucha por la igualdad de género? Pues lo veo, a mí me emociona a veces mucho vivir en la etapa que estamos viviendo de los feminismos, ¿no? Creo que este resurgimiento de los feminismos en todo el mundo, creo, y en América Latina más, me da esperanza, me gusta. Por supuesto, también por otro lado veo todos estos problemas y a veces creo que se va a acabar el mundo antes de que lo logremos resolver, ¿no? Pero bueno, creo que seguir empujando estos temas. Para mí, insisto, los temas principales son violencia de género contra las mujeres, políticas económicas de cuidado, interrupción legal del embarazo y género y cambio climático, porque si no salvamos esta tierra, no vamos a tener mundo en qué luchar desde los feminismos por la igualdad, la justicia y todo lo que queremos ver y queremos lograr, ¿no? Entonces, creo eso. Tatiana, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Palmira.